Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, un plano oblicuo. Como veis, corta en esta traza y en esta. Entonces marcamos esas dos líneas. Tenemos entonces alfa 1 y alfa 2, ¿vale? Y quiero coger un punto del plano. Entonces lo primero sé, por la teoría de incidencia, cómo puedo saber si este punto pertenece al plano. Pues no lo sé, porque me es imposible, porque con una sola proyección me es imposible. No, pero si yo digo, haz que este punto pertenezca al plano. Bueno, pues lo único que hay que hacer es una recta que pase por el punto, por ejemplo una horizontal. Levantamos aquí y hacemos la horizontal en el alzado. Bueno, pues ahora sé que si proyecto este punto aquí, P2, P1 pertenece a ese plano, ¿vale? ¿Por qué? Porque un punto pertenece a un plano si pertenece a una recta del plano, que sería esta, la recta horizontal, ¿vale? Entonces ya tenemos un punto que pertenece al plano. Bueno, pues ahora quiero hacer una perpendicular por ese punto, ¿vale? Fijaros que si hago una perpendicular, podría ser esta línea, tengo un primer teorema que me dice, si una recta es perpendicular a un plano, la proyección de esa recta es perpendicular a la traza del plano, ¿vale? O sea que esta recta A1, y aquí pasará lo mismo. O sea que al proyectar aquí esta recta, pues tendré que esa línea es perpendicular al plano porque su proyección es perpendicular a la traza. ¿De acuerdo? Bueno, ¿todo el mundo lo ve? Sí. ¿Puedes repetir? Sí. A ver dónde tengo. Vamos a hacerlo en color rojo. La recta perpendicular. Lo vamos a dibujar también aquí en 3D para que se vea. Pues si alguien lo entiende mejor que con la maqueta. Bueno, el dibujo es esto. Fijaros, si yo tengo un plano que forma, por ejemplo, cierto ángulo con otro plano, para que se entienda, por ejemplo, por aquí, y tengo una línea que es perpendicular a ese plano, vale. Entonces, esta línea es perpendicular al plano alfa. Bueno, pues el teorema me dice que la proyección de esa línea, la proyección ortogonal, ya que estamos en diédrico, es perpendicular a la traza del plano, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Se ve? Sí. O sea, si una recta es perpendicular a un plano, lo vamos a hacer aquí bajo otro punto de vista más fácil. Fijaros que este plano tiene cierta inclinación, ¿no? Y esta es la traza del plano, ¿vale? Entonces digo, si yo tengo una recta que es perpendicular, y esta lo es, ¿no? Porque la trazo yo perpendicular, fijaros que esta línea se proyecta aquí, o sea que proyecto esto, y fijaros que esta línea es perpendicular a la traza del plano. ¿Lo veis? Sí. Y ahora pregunto, ¿y la recíproca es cierta? ¿El hecho de que esta sea perpendicular quiere decir que esta es perpendicular? ¿Sí o no? No. Fijaros, si una recta, esta recta negra, es perpendicular al plano, su proyección es perpendicular a la traza, como veis aquí, ¿no? Ahora bien, si yo giro esta línea hacia arriba, esta sigue siendo perpendicular a la traza y, sin embargo, ¿qué pasa? Esta no es perpendicular al plano, ¿vale? Ahí tienes que hacer la proyección discontinua de ahí hasta la línea de tierra. Bueno, aquí no estoy con la línea de tierra en este momento. Simplemente estoy trazando la traza que es la intersección de este plano con este. Entonces estoy proyectando esta recta y tengo aquí esto que, bueno, podríamos continuarla por detrás. Vale. Entonces estaba diciendo, fijaros que si una recta es perpendicular a un plano, su proyección lo es a la traza, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? Pero la recíproca no es cierta, porque si yo sigo girando la recta en el plano vertical, la estoy moviendo en el plano vertical, esta línea tiene también esta proyección perpendicular. O sea, el hecho de que esta sea perpendicular no quiere decir que la recta sea perpendicular al plano, ¿vale? ¿De acuerdo? En el caso del plano oblicuo siempre va a pasar que con dos proyecciones se cumple, pero hay otros planos donde no se cumple. Otra vez tenemos el plano paralelo a la línea de tierra. Puedo hacer una recta, por ejemplo esta, y esta recta, sus dos proyecciones, A1, A2, son perpendiculares a las trazas, alfa 2, alfa 1, y esta recta no tiene por qué ser perpendicular a este plano, necesito verlo en el perfil, ¿vale? Entonces, la recíproca no es cierta y ya podemos saber que siempre va a pasar esto,
pero en el caso recíproco no se cumple en todos los casos, ¿vale? Bueno, veamos otro ejemplo. ¿Cómo se llamaba este plano? Exacto, es un plano proyectante vertical, o sea que se proyecta ortogonalmente sobre el plano vertical, mientras que los planos verticales eran proyectantes horizontales, ¿vale? Entonces, si yo quiero hacer aquí una línea perpendicular, fijaros que esta línea perpendicular, pues necesariamente aquí será perpendicular y aquí si proyecto será perpendicular, o sea que tengo que la recta perpendicular será esta, A1, A2, por ejemplo, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? Bueno, pues aquí se cumple y no hace falta un perfil. En este caso está clarísimo que si la recta es perpendicular, sus proyecciones lo son a las trazas, ¿no? Tanto en el alzado como en la planta, ¿vale? Cojamos otro ejemplo. Bueno, ¿cómo se llamaba este plano? Tiene aquí una traza horizontal, se llama horizontal, ¿no? Bueno, en este caso también está clarísimo, una recta perpendicular, por ejemplo esta, pues si hacemos una perpendicular a un plano horizontal, tendremos esta línea, ¿y cómo se llama esta línea? Es vertical, ¿no? Entonces esta línea necesariamente es una línea vertical. Tenemos entonces alfa sub 2, A sub 2 y A sub 1, ¿vale? Bueno, también vemos que aquí pues se cumple clarísimamente, ¿no? Y si cogemos, por ejemplo, este plano, ¿cómo se llamaba? Este que viene así. Plano proyectante horizontal, porque se proyecta ortogonalmente sobre el horizontal. También se llama plano vertical, ¿vale? Bueno, pues tenemos este plano vertical. Si hacemos una línea perpendicular, pues lo veis claramente, ¿no? Si tenemos aquí una línea perpendicular, pues esta proyección A1 es perpendicular. Y aquí arriba, pues también al proyectar será perpendicular, ¿vale? A2, ¿vale? Bueno, ya sabemos cuando una recta es perpendicular a un plano. Y entonces tenemos otro teorema. Fijaros que si una recta es perpendicular a un plano, lo es a todas las del plano. O sea, cualquier línea que haga en ese plano va a ser perpendicular a esta, ¿vale? Para que lo sea al plano debe serlo por lo menos a dos no paralelas, por ejemplo esta y esta. Lógicamente si es perpendicular a estas dos líneas, pues la recta va a ser perpendicular al plano. Eso ya es más difícil de entender. En principio quedaros simplemente con esto, con que si una recta es perpendicular a un plano, lo es a todas las del plano, ¿vale? Y por tanto, si quiero hacer una recta perpendicular a A, lo que hago es un plano perpendicular a esta recta y hago una línea de ese plano y se acabó el ejercicio, ¿vale? Y por último, ¿cómo puedo saber si una recta es perpendicular, si un plano es perpendicular a otro? Bueno, pues por esta recta trazo un plano, todos los planos que pasan por una perpendicular a este plano, pues necesariamente, repito, todos los planos que pasan por esta recta que es perpendicular a este plano son todos perpendiculares a este, ¿vale? O sea que alfa es perpendicular a beta. ¿Por qué? Porque alfa pasa por una línea perpendicular a este plano, ¿vale? Entonces, como esto parece algo lioso, vamos a verlo así de sencillo. Fijaros, esta línea que tengo aquí es perpendicular al plano, ¿no? Entonces, lo que dije antes y mostré ahí con un dibujo es que todas las líneas de este plano son perpendiculares a la negra. ¿Se entiende, no? Fijaros que esta es perpendicular, esta, todas lo son, ¿no? Ese era el primer teorema que dibujé. Y luego el segundo era, quiero hacer un plano perpendicular a este plano de papel, ¿no? Bueno, pues cualquier plano que pase por esa recta, fijaros, cualquier plano que pase por esa recta, empiezo a girar los planos, todos estos planos son perpendiculares a este, ¿no? ¿Lo veis? Es lo que dibujé aquí. O sea que para hacer un plano perpendicular a otro, hago primero la línea perpendicular y luego hago el plano que pasa por esa línea. Y por último decía, que es lo más difícil de entender, ¿cuál era la condición para que una recta fuera perpendicular a un plano? Que lo fuera a dos no paralelas. ¿Por qué? Porque si yo hago dos paralelas, y fijaros que esta es perpendicular, ¿no? Pero estas dos líneas también son perpendiculares a esta, y sin embargo el plano no es perpendicular.
Entonces, la condición para que la recta sea perpendicular a este plano es que lo sea a dos líneas no paralelas, ¿no? Estas dos no son paralelas y, por lo tanto, como esta es perpendicular a estas dos rectas, necesariamente la recta es perpendicular al plano, ¿vale? Bueno, pues hecho esta introducción de los teoremas principales, entonces ya podemos empezar a hacer ejercicios, ¿no? Hay que saber los teoremas, entonces dibujamos, por ejemplo, el primer caso. Dado un plano oblicuo, dibujar, aquí tenemos el plano, alfa 1, alfa 2, dibujar una recta perpendicular a alfa, ¿vale? Una recta B perpendicular a esa recta A y un plano beta perpendicular a alfa, ¿vale? Los tres casos posibles de perpendicularidad, ¿vale? Bueno, entonces empezamos. Fijaros que el plano es este, ¿no? Algo como esto, así. Entonces, lo primero, una recta perpendicular. Habíamos dicho que si una recta era perpendicular, tenía que ser perpendicular a las proyecciones del plano. sus trazas, sus proyecciones eran perpendiculares a las trazas del plano. Entonces, aquí tenemos el primer caso. Esta línea, una cualquiera, voy a trazar, por ejemplo, esta. Como tiene A sub 2 perpendicular a alfa sub 2 y A sub 1 perpendicular a alfa sub 1, tenemos que esta línea, que voy a poner en otro color, esta línea es perpendicular a ese plano, ¿vale? Bueno, primer caso resuelto, ¿vale? Bueno, todo el mundo lo ve, ¿no? Fijaros que la condición es que la proyección sea perpendicular a la traza, lo que vimos antes, ¿no? Primer caso resuelto. Y si tuviéramos alguna duda, pues lo representamos en el espacio, es simplemente esto. Una línea perpendicular, tiene su proyección aquí perpendicular y allá exactamente igual. Perpendicular a las trazas, ¿vale? Sus proyecciones. Bueno, siguiente caso. Recta perpendicular a esta línea. Bueno, pues hacemos uso del teorema. El teorema nos decía que si una recta era perpendicular a un plano, ya la tenemos aquí, cualquier recta de ese plano, cualquiera, va a ser perpendicular a esta. Entonces cojo una cualquiera, pues por ejemplo esta recta horizontal. Esta recta azul es perpendicular a la roja, ¿vale? Claro, lógicamente esto espacialmente, visualmente es imposible de ver. ¿Cómo vamos a ver que esta línea es perpendicular a esta? Bueno, pero la teoría me lo dice claramente. Cualquier línea del plano será perpendicular a esta porque esta recta es perpendicular al plano, ¿vale? Otra línea cualquiera. Otra línea del plano, pues por ejemplo esta línea de perfil. Esta es una línea del plano que viene de aquí a aquí, ¿vale? Esta línea azul, pues también es perpendicular a esta, ¿vale? Tema resuelto. Y último ejercicio. Plano perpendicular a este. Decíamos que cualquier plano que pasara por la recta roja, va a ser perpendicular a este. Bueno, pues hacemos un plano, por ejemplo, uno cualquiera que pase por esa recta, pues este plano vertical. Este plano vertical contiene a esa línea y por tanto el plano este rosa, el plano que pasa por aquí así, es perpendicular al plano dado, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasa por esa línea, según este teorema, ¿no? Cualquier plano que pasara por la línea perpendicular al plano sería perpendicular al plano, ¿vale? Bueno, con lo cual ya queda resuelto el tercer ejercicio, ¿no? Bueno, también sencillito, ¿no? Fijaros que para resolver cualquier ejercicio necesitamos entender los teoremas. Si no sabemos los teoremas, hombre, hay ejercicios que se resuelven visualmente sin saber nada de geometría, ¿no? Pero bueno, no suele ser el caso, ¿no? Intuitivamente podemos dibujar y percibirlo, pero bueno, vamos a ver otro caso. Cogemos, por ejemplo, otro plano. Este plano se llamaba plano proyectante vertical, ¿no? Se proyecta ortogonalmente sobre el vertical y por tanto es proyectante vertical.
hacemos los tres casos igual, ¿vale? Son los que se pueden poner, no hay más variedades dentro de la perpendicularidad. Entre rectas, entre planos, y entre recta y plano, ¿no? Entonces, primer caso, recta perpendicular al plano, ¿vale? Insisto mucho en que tengáis bien claro lo que estamos haciendo en el espacio. Pues si no lo entendemos en el espacio, nada de nada. Entonces, primero, recta perpendicular, ¿vale? Tiene sus proyecciones perpendiculares a las trazas. Pues ya podemos ahí trazar una, cualquiera. Pues por ejemplo esta. A1, A2, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya una línea que es perpendicular. Primer tema resuelto, ¿no? ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Que esa línea tiene en realidad esta proyección y esta perpendiculares a las trazas. Vale. Bueno, segundo caso. Recta perpendicular a esta. Pues cualquier recta de este plano. Pues por ejemplo esta. Esta es una recta de punta y es perpendicular a esa roja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pertenece al plano. O sea, esta recta pertenece a ese plano, ¿no? Y por tanto esta recta que pongo aquí negra, necesariamente, fijaros que pasa por el plano, como pertenece al plano, cualquier recta de ese plano es perpendicular a la roja. Entonces ya sé que la recta B, B1, B2, B es perpendicular a A. También tenemos que A es perpendicular a alfa, ¿no? Y ahora nos decían un plano que fuera perpendicular a este. Bueno, pues cualquiera que pasara por esa recta roja. Entonces, por ejemplo, este. ¿Cómo se llamaba este plano? Que venía así. Y ponemos aquí FIS1. Bueno, ¿cómo se llamaba? No, sería este caso particular. Donde, en el caso en que sea un plano vertical y que tenga esta traza paralela a la línea de tierra, se llama frontal. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos, este plano pasa por la línea roja, decíamos cualquier plano que pasara por la recta iba a cumplir esa condición. Entonces ya tenemos ahí el tercer plano, Φ, que es perpendicular a, como decíamos, al plano dado, a beta. No sé si aquí puse el plano. El plano original era el alfa. ¿Vale? Ya tenemos los tres casos, ¿vale? Como veis, son ejercicios que se resuelven en un segundo, siempre y cuando se sepan hacer. Si no, podemos estar aquí quemándonos los sesos, ¿no? Necesitamos saber bien la teoría. Vale. Bueno, vamos a hacer este, que es muy sencillo. Este plano se llama... ¿Cómo? Exacto, es un plano proyectante horizontal o también llamado vertical, porque se proyecta horizontalmente de forma ortogonal. Vale. A ver, silencio por ahí al final. Entonces necesitamos otra vez hacer, primero, vamos a llamarlo alfa 1, alfa 2, sus trazas, recta perpendicular a alfa. Vale. Segundo caso, pues vamos a hacer un plano beta perpendicular a alfa. Y tercer caso, una nueva línea M perpendicular a la recta A. Vale. Con lo cual tenemos los tres casos de perpendicularidad. Tenemos la recta, perpendicular entre recta y plano, entre rectas y entre planos, ¿no? Bueno, entonces vamos por pasos. Primer paso. Este es el plano, recta perpendicular es esta, y tiene sus proyecciones perpendiculares a las trazas, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí, esta línea A1 es perpendicular a la traza, y esta A2 perpendicular a esta traza. Bueno, necesariamente, como es una línea horizontal, por ser este un plano vertical, pues tiene, como vemos, aquella proyección perpendicular a esa traza. Se ve, ¿no? Bueno, fundamental verlo en el espacio, ¿no? Si tenéis que coger papel, recortar, lo que sea, ¿vale? Bueno, primer caso resuelto. Segundo, plano perpendicular a este. Cualquiera que pase por la recta. Entonces, cualquiera que pase por la recta, pues por ejemplo este. Este plano vertical contiene a esta recta. Fijaros, ¿no? Viene por aquí. Y como pasa por esa recta, es el plano más sencillo, pues necesariamente el plano beta 1, beta 2, es un plano perpendicular a alfa. Segundo caso resuelto. Vale.
Bueno, ya solo nos queda el último, recta perpendicular a A. Pues cualquier recta de este plano, pues por ejemplo esta. ¿Cómo se llamaría esta línea? Pasa por aquí, pertenece al plano. Vale. Y como esta recta es perpendicular al plano, pues esta recta negra será perpendicular a la roja que teníamos por aquí. Vale. Entonces esta línea se llama oblicua, ¿no? Porque tiene sus dos proyecciones. Entonces cojo este punto, por ejemplo, lo proyecto y tengo aquí esta línea oblicua, es una línea perpendicular a la roja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pasa por este plano que es perpendicular a la roja. ¿Vale? Con lo cual ya tengo resuelto el tercer caso. ¿Vale?